¿Sabías que en la antigua Roma existía una línea de soldados tan temidos a la que solo se llamaba cuando todo estaba perdido? Soldados cuya mera presencia podía cambiar el rumbo de una batalla. Hoy te voy a contar quiénes eran los triarios, esa fuerza invencible que representaba el último recurso del ejército romano. Descubrirás por qué eran considerados la élite indiscutible, cómo su estrategia marcó la diferencia en innumerables batallas y qué lecciones podemos aprender de ellos hoy en día. Si te gusta la historia militar o simplemente quieres entender cómo funcionaba el ejército más poderoso del mundo antiguo, este vídeo es para ti. Para entender a los triarios, primero debemos retroceder en el tiempo. Imagina la antigua Roma, una civilización que dominó gran parte del mundo conocido gracias a su disciplina militar. El ejército romano estaba organizado en legiones, y dentro de cada legión había diferentes clases de soldados. Estos se dividían según su experiencia, edad y riqueza. Los hombres jóvenes, con menos recursos y menos experiencia, formaban las primeras líneas de combate. Estos eran los astati. Luego estaban los príncipes, hombres de mediana edad con algo más de experiencia y recursos, quienes solían actuar como la segunda línea de defensa. Pero detrás de ellos, en la retaguardia, estaban los triarios. No cualquiera podía ser un triario. Para llegar a esta posición, un soldado debía cumplir con requisitos estrictos. Solo los hombres mayores, aquellos que ya habían demostrado su valía en múltiples batallas, podían unirse a las filas de los triarios. Su edad era un factor crucial, ya que simbolizaba sabiduría y experiencia. Además, no se trataba solo de veteranos, también necesitaban poseer cierto nivel de estabilidad económica. En la antigua Roma, los soldados debían equiparse a sí mismos, lo que significaba que ser un triario implicaba tener los recursos para adquirir armas y armaduras de alta calidad. Los triarios llevaban un equipo impresionante. Según fuentes históricas como Polibio, su arma principal era una lanza larga llamada asta, que les permitía mantener a sus enemigos a distancia mientras permanecían firmes en su posición. También portaban el gladius, una espada corta pero letal, que usaban en caso de que el combate se volviera cuerpo a cuerpo. Pero lo que realmente destacaba de los triarios era su escudo, el scutum. Este era un escudo rectangular de madera reforzada con bronce, diseñado para proteger casi todo el cuerpo. Era pesado, sí, pero ofrecía una protección excepcional, lo que era crucial para su rol como la última línea de defensa. En cuanto a su armadura, los triarios vestían lo que se conocía como lorica amata, una cota de malla hecha de anillos de hierro entrelazados. Esta armadura era flexible y resistente, ideal para veteranos que necesitaban moverse con precisión pero también estar bien protegidos. Además, algunos triarios llevaban grebas, que eran piezas de metal que cubrían las espinillas, y un casco llamado galea, que incluía una cresta transversal para intimidar al enemigo y proteger la cabeza. Todo este equipo los convertía en una fuerza formidable, capaces de resistir incluso los ataques más feroces. Su misión era clara: resistir cuando todo fallaba. Era como un mensaje a sus enemigos: si nos llegas a enfrentar a nosotros, es porque ya has derrotado a todos los demás. Ahora bien, los triarios no siempre fueron la columna vertebral del ejército romano. Su papel como línea final de defensa fue especialmente prominente durante el periodo de la República Romana, aproximadamente desde el siglo IV a.C. hasta el siglo II a.C. Durante este tiempo, el sistema por manípulos, en el que los triarios desempeñaban un papel clave, alcanzó su punto máximo de eficacia. Sin embargo, con el tiempo, el ejército romano evolucionó hacia formaciones más grandes y menos flexibles, como la cohorte, lo que redujo gradualmente la importancia de los triarios como unidad independiente. Aunque su función específica cambió, su legado como símbolo de resistencia y experiencia perduró mucho después de su época dorada. Antes de seguir, si te gusta aprender sobre hechos históricos como este, no olvides suscribirte al canal. Así no te perderás ningún episodio donde desentrañamos los secretos del pasado. Ahora que sabemos quiénes eran los triarios, hablemos de cómo encajaban en la estrategia militar romana. Todo esto tiene que ver con el sistema por manípulos, que era la forma en que los romanos organizaban a sus tropas. Pero, ¿qué significa exactamente este sistema? Imagínate que tienes un grupo grande de personas, pero en lugar de ponerlas todas juntas en una sola línea, las divides en pequeños bloques o unidades. Cada uno de esos bloques es un manípulo. Dentro de cada manípulo, los soldados están organizados en filas y columnas,
lo que les permite moverse de manera independiente y adaptarse rápidamente a las circunstancias del campo de batalla. Este sistema era increíblemente flexible. Por ejemplo, si el enemigo atacaba por un flanco, algunos manípulos podían girar para enfrentarlo sin desorganizar al resto del ejército. Si el terreno era irregular, como montañas o bosques, los manípulos podían separarse o acercarse entre sí para aprovechar mejor el espacio. Esto hacía que el ejército romano fuera mucho más ágil y eficiente que otros ejércitos de la época, que solían pelear en formaciones rígidas y poco adaptables. Dentro de este sistema, los triarios ocupaban una posición estratégica clave. Mientras los astati y los príncipes avanzaban y luchaban en las primeras líneas, los triarios permanecían atrás, observando y esperando. Su papel no era entrar en combate de inmediato, sino actuar como refuerzo cuando las cosas se ponían difíciles. Si las primeras líneas romanas empezaban a ceder, los triarios entraban en acción para estabilizar la situación. Eran como la roca sobre la que se sostenía todo el ejército. Imagina una batalla típica. Los astati, los más jóvenes e impetuosos, formaban la primera línea. Si lograban contener al enemigo, genial. Si no, entraban en juego los príncipes. Finalmente, si ambas líneas cedían, los triarios asumían su puesto. Los triarios no solo eran experimentados, también tenían una mentalidad completamente diferente. Mientras los astati y los príncipes avanzaban rápidamente hacia el enemigo, los triarios permanecían firmes, casi inmóviles. Esto les permitía actuar como un muro impenetrable. En palabras del historiador Tito Livio, cuando los triarios entran en combate, significa que la situación está al borde del colapso. Un ejemplo famoso de esto ocurrió durante la batalla de Cannas, en el año 216 a.C. Aunque esa fue una de las veces que Roma sufrió una derrota aplastante ante Aníbal, incluso allí los triarios mostraron un coraje extraordinario, intentando mantener la línea hasta el final. Sin ellos, probablemente la pérdida habría sido aún mayor. Y no solo eso, los triarios también jugaban un papel psicológico crucial. Su sola presencia inspiraba confianza en las tropas más jóvenes. Saber que había una línea de veteranos listos para cubrirles la espalda daba valor a los astati y príncipes, quienes sabían que no estaban solos en la lucha. Este tipo de organización no solo maximizaba la eficiencia del ejército romano, sino que también reflejaba valores profundamente arraigados en la cultura romana: la jerarquía, la experiencia y la responsabilidad compartida. Antes de terminar, quiero compartir algunos datos curiosos sobre los triarios que quizás no sepas. Primero, los triarios solían arrodillarse antes de entrar en combate, usando sus lanzas como apoyo. Esto les daba estabilidad y les permitía soportar cargas frontales masivas. Segundo, aunque no eran los combatientes principales, su sola presencia inspiraba confianza en las tropas más jóvenes. Sabían que siempre habría alguien listo para cubrirles la espalda. Por cierto, ¿sabías que algunas fuentes sugieren que los triarios cantaban himnos mientras aguardaban su turno en la batalla? Imagina el impacto psicológico que debía tener eso tanto en amigos como en enemigos. La música, en ese contexto, no solo servía para calmar los nervios, sino también para intimidar al adversario. Además, los triarios no solo eran importantes en términos tácticos, también simbolizaban algo mucho más profundo: la resiliencia de Roma. Para los romanos, estos soldados representaban la última esperanza, el punto de no retorno. De hecho, existe una frase latina que todavía usamos hoy en día: ad triarios redisse, que significa volver a los triarios. Se utiliza para describir situaciones extremas donde tienes que recurrir a tus recursos finales. Este concepto trascendió la guerra y llegó a influir en otros aspectos de la cultura romana. Por ejemplo, en política, los líderes romanos adoptaron muchas de las cualidades de los triarios: paciencia, calma bajo presión y una visión estratégica a largo plazo. Esta filosofía explica en parte por qué Roma pudo sobrevivir siglos a pesar de numerosas crisis internas y externas. Incluso hoy, podemos aplicar esta lección en nuestra vida diaria. Todos enfrentamos momentos en los que sentimos que estamos perdiendo la batalla. Tal vez no tengamos triarios físicamente a nuestro lado, pero podemos adoptar su mentalidad, prepararnos para resistir, mantenernos firmes y darlo todo cuando sea necesario. Piensa en un atleta que se enfrenta a una competencia crucial o un emprendedor que lucha por sacar adelante su negocio. En ambos casos, lo que marca la diferencia no es solo el talento,
sino la capacidad de resistir cuando las cosas se ponen difíciles. Esa es la verdadera lección de los triarios. En resumen, los triarios no solo eran soldados, eran el corazón y el alma del ejército romano. Representaban la última barrera contra el fracaso, la personificación de la resistencia y el sacrificio. Su legado sigue vivo en expresiones lingüísticas, principios estratégicos y lecciones universales sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida. Espero que hayas disfrutado este viaje al pasado tanto como yo disfruté preparándolo. Recuerda que la historia no solo es un conjunto de fechas y nombres, es una fuente inagotable de inspiración. Así que, ¿qué esperas para sumergirte en ella? Una vez más, gracias por acompañarme en este episodio. Si quieres más contenido como este, suscríbete y comparte.